Nuevamente, las licitaciones y los contratos del Ministerio de Educación tienen mucha tela por donde cortar. Recordarán ustedes que en el mes de marzo de este año hicimos un trabajo de las inauguraciones recientes de escuelas que ya presentaban vicios de construcción. Ahora vamos a analizar una licitación en específico que sea, dicho de paso, muchas de estas empresas que denunciamos que ya recientemente construidas y ya tenían vicios de construcción, ganaron esta nueva licitación, hecha hace 5 meses, y ya a esas empresas se le entregó el 20% de adelanto de los millones y millones de pesos que van a recibir. Pero la pregunta que se hacen muchas personas y que se la vamos a hacer primeramente a un ingeniero constructor es por qué algunas empresas tienen más suerte de recibir contratos y de recibir adelantos que otras que ni siquiera se les paga lo cubicado, al punto de estar en la quiebra muchos de esos constructores. Y su respuesta es esta e inicia el trabajo de investigación. Usted sabe que esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo no sé por qué no he tenido esa suerte. Quizá porque no me he arrodillado. Y es que se refiere a no arrodillarse al ingeniero William Cifres, director de edificaciones de ese entonces, quien fue destituido hace un mes, precisamente después que iniciamos nuestras investigaciones. Mientras el ingeniero Rincón no recibe fondos para terminar una simple escuela donde 150 estudiantes están en pésimas condiciones en el Liceo Hernando Alonso en Cotuí, que desde el presidente Hipólito Mejía hasta ahora, esta obra ha pasado por varios ingenieros y aún no se termina, porque la Miner le debe más de 14 millones de pesos. Mientras, otras empresas contratistas ganan licitaciones y reciben millones de pesos por adelantado. Y para colmo, esos concursos son muy cuestionables. En el caso de esta licitación 08-2011, dada a conocer en diciembre del 2011, para la construcción, ampliación y reparación mayor de 54 planteles escolares en diferentes municipios del país. Después de 5 meses se adjudicaron las obras, con una inversión de más de 1.000 millones de pesos, a las empresas Consorcio Villa Dailey, Constructora Yunes, Marbar Asociados, Incosa y Morseporá, Consorcio Solsanit, Intrans y la constructora Madison Laugama. Y pareciera ser que hay un intervalo de tiempo donde existe inactividad, lo que quiere decir que estos procesos no se estuvieron haciendo con la agilidad, con la diligencia que amerita la reconstrucción de escuela cuando ya iba a empezar un año escolar. Es que la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas establece plazos más cortos, que no pasarán de 2 meses. Para cumplir con el proceso de licitación. Además, el procedimiento nunca fue publicado en la página web del Ministerio de Educación, en violación también del artículo 3 de esa ley. Todos los contratistas hemos querido participar, pero la hoja de transparencia, a mí se me quedó un CD que me lo dieron. Yo busqué 6 veces el CD donde estaban las bases. No abría en la computadora de mi oficina ese CD. No abría en la laptop mía, en la laptop de mis hijos, en las 3. En la computadora PC que tengo en mi casa. Pues me cansé. Es una violación grave el hecho que la ciudadanía no pueda acceder a las informaciones vinculadas a los procesos de contrataciones públicas. Otro aspecto que genera suspicacia es que a muchas de estas empresas, durante el periodo de transición, el cual la licitación que estaba en un limbo se aceleró de inmediato y se hicieron pagos entre junio y agosto. El Ministerio de Educación les pagó el 20% de avance para que iniciaran los trabajos, que según la ley debieron comenzarse inmediatamente, 5 días después. Pero fue apenas hace 2 o 3 semanas cuando algunos de estos comenzaron las labores, precisamente después que nosotros iniciamos las investigaciones. Vamos a entrar en numeritos, o mejor dicho, en numerotes.
En esta acta de adjudicación del pasado 23 de mayo, a esta empresa consorcio Villa Daley, que es representada por la constructora Villa Mejía, le otorgaron 274.981.000 pesos para la construcción de centros educativos en Santo Domingo, Baní y Santiago. De las escuelas que según este contrato Daley debe realizar en la capital y que no ha comenzado aún están Centro Educativo 27 Unidas, Liceo Secundario Divino Pastor y Centro Educativo Rodríguez de Morici. En Santiago solo empezaron la ampliación en el Centro Educativo Anacaona Almonte, como vemos en estas imágenes, precisamente después que iniciamos nuestros trabajos de investigación. Mientras, no han iniciado las labores en el Centro Educativo Emma Balaguer, el Liceo Secundario Emma Balaguer y el Centro Educativo Villa Liberación, que tiene hasta un letrero para su terminación desde el 2004. Los demás centros, ubicados en Baní, iniciaron la semana pasada los trabajos después que iniciamos nuestra investigación. En este documento distinguimos que la constructora Daley recibió un 20% de avance a contrato para iniciar las obras el 10 de septiembre del 2012, equivalente a 54.996.000 pesos. Entonces, fuimos tras la pista de esta empresa y de acuerdo con esta certificación de impuestos internos, tiene como socios a Elpidio Valdés Mejía y a Josefina Guzmán Rosario, quienes no trabajan allí. Al menos, eso nos dijo al principio la propia recepcionista. La ley, sí, pero aquí no hay ningún Elpidio Valdés. Por esta razón, decidimos comunicarnos directamente con Valdés Mejía, quien aseguró ser el gerente de la constructora Daley. Qué extraño. Ya por ahí vemos cómo andan las cosas. A todo esto se agrega este señor ni siquiera maneja la información del contrato que supuestamente firmó. ¿Cuántos contratos usted ha firmado? Bueno, ahora mismo no tengo en mente cuánto ha firmado, pero he firmado varios contratos. ¿Cuántas escuelas tiene usted que construir? Bueno, para varias escuelas han sido. Son tantas escuelas que yo he firmado los contratos que ahora mismo no los tengo en la mente. ¿Cuántos son? ¿Usted me entiende? Bueno, y los contratos, ¿por cuántos millones ha firmado todos estos contratos? Los millones tengo que revisarlo todo porque en la mente uno no lo tiene. Sobre la segunda socia, Josefina Guzmán Rosario, confirmamos que es una empleada de contabilidad del consorcio Madison Laugama, que es otra de las constructoras que le tocó un pedazo del pastel millonario del Ministerio de Educación. A la constructora Madison Laugama le adjudicaron 221.514.000 pesos para la construcción de 8 planteles en las comunidades del Cercado, Las Matas de Farfán y San Pedro de Macorís, los cuales, según las regionales de estas provincias, iniciaron la construcción apenas 3 semanas atrás, después que iniciamos nuestras investigaciones. Estas firmas, constructora Daley y constructora Madison Laugama, tienen como común denominador a Anel Agustín Marcial Veras, quien es el presidente de un consorcio de empresas que le presta servicios al Ministerio de Educación desde el suministro de útiles escolares hasta la construcción de escuelas. Madison Laugama es una de las empresas que mencionamos en el reportaje sobre escuelas con vicios de construcción, la cual tenía un contrato asignado por 265 millones de pesos para la reconstrucción de 7 planteles. ¿Usted conoce al señor Anel Marcial Veras? Claro que sí. ¿De qué compañía es él? Eres el socio director. ¿Son un grupo ustedes? Sí, un grupo de compañías, sí. ¿Usted conoce a la constructora Villa Mejía? Sí. ¿A Madison? Sí. ¿A Laugama? Sí. Eso es el consorcio completo. Estas empresas del mismo dueño reciben contratos en esta licitación ascendente a 496.495.000 pesos. Es evidente que esta práctica representa una franca violación a la ley, ya que una misma persona monopoliza contratos millonarios. Y en el artículo 5, párrafo 2 de la Ley de Contrataciones Públicas se establece: las personas naturales jurídicas
que conformasen parte de un conjunto no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro conjunto, siempre que se trate del mismo objeto de la contratación. Conocemos ya diferentes casos donde se presenta este mismo tipo de maniobra, donde los mismos accionistas crean diferentes compañías y adquieren contratos con el Estado. Otra compañía es la constructora Yunes SRL, con un total adjudicado de 253 millones de pesos para la edificación de centros educativos en Santo Domingo, Boca Chica y en San Juan de la Maguana. Por cierto, no han comenzado a construir. De acuerdo con la certificación de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, tiene como accionista principal al ingeniero Ricardo Yunes David y se constituyó en 2001. Para comprobar el estado de avance de las obras, nos trasladamos al Centro Educativo La Javilla en Sabana Perdida, cuya construcción se estima en 22 millones de pesos. Desde el 2008, la comunidad está solicitando educación en el arreglo de esta instalación y nunca han sido escuchados, por lo que tuvieron que trasladar los alumnos a una casa cercana. Ahora, hace 3 semanas, iniciaron la remodelación, luego que iniciamos nuestras investigaciones. Al tiempo que los alumnos pasan trabajo, ya esta empresa tiene en sus manos el pago del 20% de avance, que asciende a 50 millones de pesos desde el 6 de septiembre. Es muy importante que sean procesos primeramente institucional, que no obedezcan a caprichos, a intenciones de servidores públicos de privilegiar contrataciones a particulares o a instituciones con la cual tenga algún tipo de vínculo o relación. La constructora Yunes tiene mucha suerte, ya que tiene asignadas otras obras fuera de esta licitación que estamos hablando y con las que tampoco ha cumplido. El 28 de junio del 2012 le firmó otro contrato por 14 millones de pesos para la terminación del Centro Educativo Villa Elisa en Montecristi, cuyas condiciones de deterioro ya la habíamos mostrado en el reportaje que presentamos en marzo de este año, donde los estudiantes aún recibían clases en rachetas. Este contrato tiene carácter de urgencia, según pudimos observar, pero no fue así en su realización. Después que Nuria puso la denuncia, que pasó varios centros que estaban en la misma situación que el mío, vinieron del Ministerio de Educación, vino ingenieros, trabajaron, pero me repararon fue la construcción, las aulas viejas me las repararon. Muy lindas me pusieron las aulas viejas, pero la denuncia que yo puse con Nuria para las aulas nuevas todavía no me la han terminado. Estamos sin escalera, estamos trabajando en rancheta igual que antes. Nuevamente, después de iniciadas nuestras investigaciones, comenzaron la terminación del plantel hace 2 semanas, por lo cual esta compañía recibió en agosto del 2012 un avance de 2.995.000 pesos. Pero la historia no acaba. A esta compañía constructora Yunes se suma otra, Intrans SRL, que fue constituida en 2003. Su socia principal es la ingeniera Claribel Álvarez Fermín. Según estas certificaciones de la Cámara de Comercio, ambas empresas, Yunes e Intrans, tienen socios diferentes, pero llamando a la constructora Yunes, nos enteramos que Ricardo Yunes es el propietario de las dos. Lo que hace que estas dos compañías con un mismo propietario haya recibido en esta licitación contratos por valor de 420 millones de pesos. A Intrans se le entregó 167.178.239 pesos para la construcción de varios centros educativos en Puerto Plata, Montecristi e Higüey, con un 20% de avance de 33 millones de pesos. En Puerto Plata se comprometieron a edificar el Centro Educativo Especial por un monto de 14 millones y el Centro Educativo Eduardo González por 20 millones de pesos, pero en ninguno de los dos han comenzado a trabajar. No han iniciado. Dijeron de que había un ingeniero que tenían el contrato, pero no sabemos qué ingeniero porque no ha presentado allá. De las escuelas adjudicadas a esta compañía en Montecristi está el Centro Educativo José Gabriel García, que según la directora regional ya fue reparado hace 2 años y solo le falta la verja perimetral.
Pero lo que no sabemos ni entendemos es si este nuevo contrato firmado el 2 de julio de este año se hizo solo para hacer la verja perimetral de la escuela, porque saldría entonces en 10.500.000 pesos, lo que consideramos una exageración para una verja. De igual manera, el Liceo Secundario José Martí, con un contrato de 8.293.000 pesos, consultamos con la regional de Montecristi y no hay nada que reparar en esa escuela. Porque el José Martí estaban interviniéndolo, pero desde antes, para el asunto de los baños, no la edificación en sí, el asunto de los baños. Y que yo sepa no lo han intervenido. Otra escuela asignada es el Centro Educativo Ramón Emilio Pérez, con un valor de 7 millones de pesos, que según Educación está en Montecristi, pero la regional de esta localidad no la conoce. Según investigamos, hay una escuela de nombre similar, José Ramón López, ubicada en Dajabón y fue reparada hace 2 años. Eso significaría que hay escuelas puestas ahí que no existen. También está el Centro Educativo Motocross por 7.492.000 pesos. Pero lo raro es que en la solicitud de avance que emitió el director de edificaciones, William Cifres, el 13 de julio del 2012, se especifica muy claro que esta escuela está en Montecristi, mientras en un informe sobre los avances de las obras que nos envió recientemente el Ministerio de Educación, se resalta que Motocross es una escuela de Valverde. Nos comunicamos con la regional de Valverde y el plantel sí existe allá y está en muy malas condiciones. Tal es la situación que la comunidad de Motocross se ha amotinado frente a la regional en varias ocasiones en reclamo de que se le construya la escuela. Ahí verdaderamente muestra algunos elementos de improvisación, de falta de coordinación o del interés de realizar algunas contrataciones para beneficiar a algún amigo, allegado o familiar. Es evidente que esta licitación muestra muchas telarañas. Primero, porque el proceso fue fuera de tiempo en su licitación, porque se entregaron los avances y las empresas contratistas, las cuales están vinculadas entre sí, no han empezado la mayoría de los trabajos. Y tercero, porque fue una licitación que impidió la participación de otros ingenieros contratistas. Al ir más allá, el ingeniero Aníbal Rincón atribuye la responsabilidad de estas irregularidades a William Cifres, quien era el director de edificaciones. Después de iniciadas nuestras investigaciones, como dijimos, fue sustituido. O sea que Cifres acostumbra a hacer eso. Él utilizaba ese ingeniero joven como testaferro, pero era cuando estaba en la comisión presidencial ¿De apoyo barrial? No, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. Sí, tienes razón. Sí, fíjate, ese joven, ese ingeniero. Cifre, el actual, William Cifre estaba ahí. No, el hermano. El hermano. Conforme a estos contratos de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial, que dirigía en ese entonces el ingeniero Cifres, hermano de William Cifres, esta institución se dio varios contratos por supuestamente más de 50 millones de pesos al ingeniero Gil Morales, quien alegadamente fungía como testaferro y que tenía que retribuirle el 80% de los pagos recibidos a través de una cuenta bancaria del Banco de Reservas. Ellos le sustraían a esa cuenta más el 80 y pico por ciento y le dejaban a ese joven contratista el 16 para ir trabajando y él tenía que endeudarse. Ese muchacho se vio en clínica, en manos de psiquiatra, porque con lo que ellos le dejaban para trabajar, él no podía hacer la obra. Pero esta cuenta del ingeniero Gil Morales emitía los pagos para William Cifres a nombre de su hijo Luis Cifres García. Según los cheques que tenemos, Gil Morales le retribuyó 11.700.000 pesos, los cuales fueron hechos por ventanilla. Presumimos que hay más cheques. Lo cobraba entonces el hijo de Luis Cifres. De Luis Cifres García. Es decir, el hijo es Luis Cifres García. Okay. Mire, otro cheque, 2.800.000 pesos. ¿Quién lo endosó? Luis Cifres. El mismo ingeniero Rincón tuvo que pagarle al asistente de William Cifres, Domingo Taveras, montos de hasta 1.600.000 pesos por
cada cubicación que le salía. Al asistente, pero era para él. Porque él me dijo, ponte de acuerdo con fulano de estar con esa tercera persona. Y a esa tercera persona yo le depositaba, pero... Así lo demuestran estos depósitos y pagos por ventanilla. El ingeniero Rincón ha agotado todos los recursos para que su deuda sea pagada. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Educación para aclarar todas las dudas sobre estas contrataciones, pero nunca nos recibieron. Únicamente nos enviaron un informe ejecutivo sobre la licitación donde se reflejan los montos entregados a las empresas y los avances de las obras. Porque nadie se ha atrevido, no quieren pelear con el ministerio, porque uno es contratista, pero que ya como que está bueno de tantos abusos de los funcionarios. Como respuesta al ingeniero Rincón por sus intimaciones de pagos hechos contra el Ministerio de Educación, esta semana recibió la respuesta, una intimación de rescisión de contrato. No pertenecer al círculo de privilegiados de esa cartera le ha costado muy caro. No hay duda que la corrupción con el presupuesto de educación es un crimen de lesa humanidad.